Hola, soy Albert y bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema fascinante. En realidad, casi debo justificar el por qué vuelvo a tratar la cuestión de Venus en el día de hoy. Y es precisamente porque a lo largo de estos últimos días he estado meditando mucho sobre Marte, ¿no? Hay un vídeo, tenemos un vídeo, el falo, el fallo y la falta, que trata acerca de Marte. Pero me ha dado la sensación, meditando en estas últimas horas, a la luz del apagón también, que fue un momento en el que estuvimos en nuestro personal blackout, enfrentados pues, a nuestras propias cavilaciones, sin ningún tipo de contacto externo por mi parte, ¿no? Sabéis que vivo pues, en mi pequeña torre de marfil y la noción del límite pues, ha venido a mi mente, ¿no? Y por lo tanto es precisamente de lo que espero hablar largo y tendido pues en esta recensión. Vamos a hablar acerca de la piel, Venus y el psicoanálisis. Y vamos a definir esos límites que existen entre el erotismo, entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es poco probable que pueda ventilar totalmente el asunto del que vamos a, del que voy a hablar, ¿no? Con lo cual lo más probable es que tenga que hacer varios vídeos siguiendo pues todo el programa lo que tengo en mente, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar hablando de que la piel humana pues resulta la frontera viva entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Y representa por lo tanto ese espacio liminal. ¿M? Y bueno, ha fascinado por igual a médicos, psicoanalistas y simbólogos desde hace siglos. Y hay que tener en cuenta que la superficie de nuestro cuerpo se inscribe en una historia muy compleja, ¿no? La de la sensibilidad erótica, la identidad personal y las huellas afectivas y emocionales, ¿no? El psicoanálisis desde Sigmund Freud ha destacado a la piel como un órgano privilegiado de la sexualidad y de las emociones. Freud llegó a afirmar que la piel es la zona erógena por excelencia, subrayando que el cuerpo erógeno no coincide totalmente con el cuerpo biológico. En paralelo, la astrología tradicional atribuye a Venus, diosa del amor y de la belleza, el gobierno tanto de los placeres sensoriales y corporales, especialmente en Tauro, donde por cierto se exalta la luna, como me veis enfatizar y recordar pues con machacona insistencia, y el gobierno también de la búsqueda de la armonía relacional y estética en Libra, ¿no? Libra es el gran signo, el signo en donde se exalta la figura de Saturno, ¿no? Y Saturno es el guardián de los límites, lo sabemos, ¿no? Y también es un punto en el cual vemos precisamente ese quiasmo del que hablábamos cuando nos referíamos a la estética de la carne de Merleau-Ponty, ¿no? Y lo relacionado con la carne. Con lo cual, espero que cuando estemos hablando acerca de esto os venga a la mente alguna de las evocaciones que no voy a poder tratar en esta digresión, porque, bueno, porque ya están tratadas y porque voy y quiero ir a puntos muy concretos acerca de esta idiosincrasia en relación con lo que representan pues, los significados asociados a Venus en esta dimensión. Conviene, por lo tanto, mantener siempre la imagen bien fresca en nuestra mente de que tanto Tauro como Libra, que son signos de Venus, refieren en sus exaltaciones, en lo que quieren decir esos signos, tanto a Venus en Tauro como a Saturno en el signo de la balanza. La Venus astrológica, por lo tanto, encarna el principio del Eros en diferentes registros: el goce de los sentidos, la atracción de las formas bellas y la dinámica de los vínculos, ¿no? Lejos de ser esferas disociadas, el lenguaje simbólico astrológico y el discurso psicoanalítico pueden articularse en un mismo marco reflexivo. Ambos abordan a su manera pues, la intersección entre el cuerpo y el psiquismo, y entre el deseo y la norma, entre la imagen y la realidad. Hay que ver, por lo tanto, quienes me habéis visto hacer los análisis correspondientes respecto al tema mundi, que tenemos en los tres primeros signos, Aries, Tauro y Géminis, la expresión de lo que son los factores activos
dentro de los planetas que son planetas relacionales por excelencia. No estamos, estamos hablando del lado de la Luna y por lo tanto la sucesión Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. ¿Mm? Frente a el tema mundi, el hemisferio solar, que empieza por el Sol, sigue por Virgo, continúa por Libra y finaliza en Escorpio. Vemos en ambos casos a Venus pues flanqueada en su significación entre Mercurio y Marte y vemos que en la primera etapa de la vida, simbolizada por lo que es esencialmente Venus, que es contacto carne y por lo tanto experiencia sensorial, ¿no? Mientras que tanto Marte como Mercurio están hablando de su acción. Están hablando de Géminis, que es la acción de Virgo, y están hablando de Aries, que es la acción de Escorpio. Signos, tanto Virgo como Escorpio, que es donde tienen su esencia y su regocijo, pues Marte y Mercurio. Os haría, por lo tanto, que vierais desde esta perspectiva que hablamos, por lo tanto, de la carne y el límite de la carne, que es la piel, a través de lo que representa el cuerpo sensorial de la reminiscencia relacionada con nuestra sensibilidad, que está asociada a lo imaginario, como comentábamos en términos lacanianos, y su expresión a través de Libra, que es expresa el límite, y también la apariencia y la mostración en la conciencia del otro, en la capacidad de juzgar esa función liminal propia de la piel. ¿Mm? Por lo tanto, lejos de ser esferas desvinculadas, el lenguaje simbológico, el lenguaje simbólico astrológico, el discurso analítico pueden articularse en un mismo marco reflexivo. ¿Mm? Ambos abordan a su manera la intersección entre el cuerpo y el psiquismo, entre el deseo y la norma, y entre la imagen y la realidad, ¿no? Es decir, al ver deseo y norma, me estoy refiriendo al goce, que bueno, también merecerá una reflexión, creo yo, importante el referirnos a la dualidad entre Marte y Venus en este punto, entre la imagen y la realidad, que es algo muy relacionado con Libra. El deseo y la norma, por lo tanto, están vinculando los puntos exaltados de Venus. A través de la piel se manifiestan impulsos eróticos profundos, se configuran las primeras experiencias de unidad del yo y se revelan conflictos internos bajo forma de síntomas. Al mismo tiempo, Venus en la carta natal, simboliza cómo experimentamos el amor y el placer en el cuerpo y cómo nos vemos a nosotros mismos a través de la mirada del otro o del espejo social. Pues en este vídeo empezaremos explorando la Venus astrológica, el erotismo, la piel y el psicoanálisis, articulando sus conexiones a través de diversos ejes temáticos que iremos desarrollando. Abordaremos la piel como órgano de contacto y de límite en la experiencia psicosomática y examinaremos su papel en la constitución del cuerpo erógeno, según Freud y la teoría psicoanalítica. Donde me veáis, por lo tanto, referirme a la piel, estaré refiriendo al límite, me estaré refiriendo, por lo tanto, a Libra y me estaré refiriendo, por lo tanto, al tegumento, a la membrana, que de alguna manera mantiene separado el orden del yo frente al orden del otro. Y también necesitaré que visualicéis la piel no simplemente como una membrana, sino como el factor liminal que mantiene precisamente contenida la experiencia de la carne. Y por lo tanto, al referirme a la carne, estaré evocando el concepto merleau-pontiano que desarrollamos en otros vídeos y también estaré aludiendo a la exaltación de la luna, Tauro y esa dimensión de Venus. Por tanto, carne será la Venus que goza, es decir, la Venus lunar, y la Venus que se expresa será pues esa piel que de alguna manera remite al límite y al juicio que está vinculado a lo que Saturno representa en su exaltación. Las expresiones de Venus en Tauro y Libra, enfocadas respectivamente en el cuerpo y en la imagen, para finalmente entrelazar estos registros con los órdenes
de lo real, lo simbólico y lo imaginario propuestos por Lacan, que es, si llego a ese punto, donde realmente triunfaría mi propósito de tratar de acercaros a estas reflexiones que creo que son muy reveladoras. Sin anunciarlo de forma didáctica, iremos tejiendo pues, un tapiz conceptual donde la piel, ese tapiz del organismo, se revele como el escenario tangible del eros, lo real de la carne, pero también como espejo de identidades e ideales, lo imaginario de la imagen corporal y como lienzo de significados culturales, ¿no? Es lo simbólico inscrito en lenguaje y ritual. Hay que ver que en la relación entre Mercurio la relación entre Mercurio y Marte básicamente es la relación venusina. En la sucesión del zodiaco tenemos a Venus siempre entre un signo de Marte y un signo de Mercurio. Y tanto Mercurio lo sabemos por las exaltaciones en relación con Venus como Marte mantienen una relación bastante ambivalente con el significado de Venus, que es el significado axial, es el eje alrededor del cual giran pues, las esferas planetarias en gran medida en el orden del imaginario de la astrología tradicional, sobre todo la astrología griega, ¿no? Muy bien, la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, es una verdadera interfaz entre el organismo y el entorno. Su importancia va mucho más allá de la protección física. La dermatología contemporánea y la neurociencia han puesto de relieve la profunda conexión con el sistema nervioso y con el sistema endocrino, ¿no? En este plano, donde vaya a hablar de piel, me estoy refiriendo a Venus y a Venus en Libra. Esa Venus que nace de la espuma del mar, surgida desde lo más profundo de la libido, del colectivo, es decir, desde Piscis, cuando Cronos, es decir, Saturno, que es el dios del tiempo, el dios de los límites, emascula. Voy a emplear esa palabra porque es que si no, probablemente pues, YouTube, si empleo la otra, pues me vaya a lanzar un warning y no me apetece. Emasculación es eso que hace con la hoz Cronos respecto a Urano, cortando, por lo tanto, pues, sus genitales y vertiendo la sangre en la espuma, y por lo tanto tiene evidentes evocaciones hacia lo que representa la semilla, y de allí surge, pues, pues de una pieza, la hermosura y la belleza, pues como por ejemplo la podemos contemplar en el cuadro de Botticelli de la Venus, ¿no? De la Venus de Botticelli, ¿no? Y eso es la piel. Es decir, la piel es la expresión de ese ser que nace de la concha. Por eso la presencia de la concha es tan importante cuando estamos viendo surgir a Venus de la espuma del mar. La concha tiene esa doble dimensión que por un lado remite a la intimidad venusina y por otro lado remite a la piel, que es en sí misma el ámbito en donde esa sensorialidad, esa voluptuosidad se expresa de manera notable, ¿no? La piel comparte, y ese factor es muy importante señalarlo, el mismo origen embriológico que el cerebro. Derivan ambos del ectodermo. Por ello, la piel conserva ciertas propiedades neuronales con abundante capacidad de percepción y respuesta. No solo recibe señales como el calor, el frío, el tacto y las transmite al cerebro, sino que también emite señales hacia afuera. Lo percibimos muy claramente. Todos nos fiamos más de la piel del otro cuando estamos interactuando con él, incluso que de sus palabras, incluso que de nuestros prejuicios, ¿no? Cambios de color de la piel, sudor, alteraciones en la textura que comunican nuestro estado interno. Esta comunicación bidireccional hace que cualquier estímulo significativo sobre la piel repercuta en la psique y que también desde la psique pues, repercuta en el organismo, ¿no? Un hallazgo notable de la psiconeuroendocrinología, he sido capaz de decir la palabra, fue descubrir que la piel no es un mero receptor pasivo de las hormonas del estrés, sino que es capaz también de producir hormonas. Células cutáneas generan corticoides, adrenalina, hormonas tiroideas y prácticamente todos los transmisores que fabrica el cerebro, al punto de que se ha descrito metafóricamente a la piel como un cerebro periférico por su autonomía neuroquímica.
Y además, bueno, yo recuerdo en aquella etapa en la que estaba estudiando pues el concepto de evolución desde el punto de vista darwinista, en donde, bueno, pues la posición de los genetistas o de los estudiosos, los biólogos que estudian la herencia, tienden a pensar que el cerebro de la célula, es decir, la parte donde se ejecutan las células funciones que serían equivalentes a nuestros nervios, pues se daría en el núcleo celular, pero eso es lejos, está lejos de ser cierto. Es decir, a través de los microtúbulos, donde realmente la célula se relaciona y por lo tanto donde tiene pues, sus terminales relacionales y ejerce por lo tanto esas funciones, podríamos llamarlo así, superiores de la célula, de interacción, es a través de la membrana. La membrana que es la piel de la célula. Me he ido por esa digresión y en realidad pues quiero volver a lo que estábamos comentando acerca del contacto, ¿no? Ante el miedo o el estrés, por ejemplo, la piel puede palidecer o puede erizarse al instante, reflejando descargas neurohumorales agudas. Al hablar de los humores, en términos de la astrología clásica, nos referimos a los cuatro humores: el flemático, el melancólico, el sanguíneo y el colérico, ¿no? Siendo que el colérico tiene la parte melancólica y también está relacionada con la parte, de acuerdo, sanguínea y con la parte también relacionada pues con la jolé, pero la jolé amarilla, ¿no? La jolé que es la jolé de los signos de fuego. El punto es que nosotros vemos una interacción muy interesante en el desarrollo de la doctrina humoral, en el pensamiento tanto hipocrático como la medicina, podríamos llamarlo así, clásica, la medicina y la medicina antigua, la medicina que habla acerca del temple, ¿no? De los temperamentos, se refiere en gran medida y tiene bastante bien establecidas las correlaciones entre las glándulas del cuerpo y las sustancias, las hormonas, los humores que segregan, ¿no? A largo plazo, estresores psicosociales sostenidos, es decir, si nosotros en nuestra interacción con los demás sufrimos el contacto sostenidamente, se pueden desregular las respuestas inmunes cutáneas. Y eso puede contribuir a brotes de dermatitis, psoriasis u otras afecciones. Es decir, cuando nosotros estamos viendo cómo reacciona la piel ante el contacto de los demás y cuando ciertos contactos se convierten en contactos recurrentes que tienden a asumirnos en un estado estresado, un estado en donde nuestros humores se desequilibran, y por eso lo estaba comentando, ¿vale? Pues pueden surgir enfermedades como estas que he definido, ¿no? Que he mencionado, como lo reconoce la psicodermatología al estudiar la influencia del estrés psicosocial en el origen y el curso, incluso en la cronicidad de las enfermedades de la piel, ¿no? Es la piel y cómo reacciona la piel al contacto con el exterior nos explica también la salubridad de nuestro estado o la salud de nuestro estado social, ¿no? La manera en que nos relacionamos entre los demás se expresa de manera muy clara también a través de la piel. Además de ser barrera fisiológica, la piel es fundamentalmente un órgano de contacto, ¿eh? Por eso lo digo. Es la superficie mediante la cual tocamos y mediante la cual a través de la cual somos tocados, estableciendo un puente sensorial con otros cuerpos y con el medio. El recién nacido, el bebé, es incapaz de discernir entre sí mismo y el exterior, como definen muy claramente pues, muchos de los autores a los que hemos mencionado en los últimos tiempos. Y es una de las bases fundamentales que a mí me sirven precisamente para explicar en el marco de la astrología tradicional el paso entre Piscis, como la fase caótica previa al nacimiento, la etapa en la cual estamos sumidos en el amnios y en la placenta natal, y el acto de expresión propio de Aries que atraviesa el imaginario para alcanzar, pues, desde el símbolo del verbo, pues del verbo performativo, el verbo normativo, el verbo
simbólico performativo, ¿no? Y por lo tanto, ese proceso es un proceso que no culminas de buenas a primeras en el proceso de nacimiento, sino que durante un periodo bastante largo, esa disociación entre el yo y el entorno, pues no está claramente expresada, ¿no? Entonces, es a ello a lo que me refiero cuando hablo de que el recién nacido es incapaz de discernir entre sí mismo y el exterior y llevo ese proceso de indiferenciación, ¿m? Pues mucho más allá de las primeras etapas, incluso hasta el punto de considerar que esa indistinción continúa reinando hasta que no alcanzamos el estadio del espejo y en el proceso simbólico propio de la etapa en la que adquirimos el lenguaje, es decir, en la etapa de Géminis, pues seguimos todavía con nuestro cuerpo como un apéndice del cuerpo materno, ¿no? Entonces, eh, el niño, el bebé, encuentra en las caricias maternas una primera sensación de existencia. El calor de la mano de la madre sobre la espalda simplemente le provee seguridad y regula su equilibrio interno. Es decir, el bebé en las primeras etapas de su infancia, básicamente es a través de la piel cómo se relaciona con su medio, porque no, porque carece del lenguaje, ¿no? A lo largo de la vida, el contacto físico, desde un apretón de manos hasta la intimidad sexual, continuará siendo un lenguaje primario de afecto y de vinculación. La piel nos permite esa comunicación silenciosa. Un abrazo puede transmitir consuelo de forma más inmediata que mil palabras. Dado que tocar implica traspasar la frontera de yo, cada cultura modula socialmente este intercambio cutáneo, definiendo cuándo y cómo es aceptable el contacto. Pero incluso sin contacto directo, la piel se las ingenia para comunicar. Un rubor repentino revela vergüenza. La palidez delata el terror. Las manos frías o el sudor en la frente pues anuncian la tensión. Es decir, que la piel funciona como una pantalla de expresión de la vida afectiva. Y el lenguaje está poblado de metáforas cutáneas que confirman esta función que tiene la piel de expresar. Habla de tener la piel fina o la piel dura, según la sensibilidad emocional de la persona, de tener tacto al referirnos pues, a la delicadeza en la manera de vincularnos a los demás o de comunicarnos, o de poner los pelos de punta ante una sorpresa estremecedora o ante un contacto estresor o incluso ante un contacto placentero, ¿no? La piel siente y su sentimiento es de en sí mismo lo mismo que comentábamos respecto de la carne merlopontiana, de la carne y de la sensación, es reminiscente, un reminiscente. Es decir, la piel no recuerda, la piel integra el espacio del imaginario y por lo tanto accede, y es el único punto a través del cual los seres humanos podemos acceder a lo real que no se puede nombrar. Por lo tanto, la piel siente y significa. Es el quiasma del que hablaba Merleau-Ponty, que es el hecho, cuando tocamos, por ejemplo, el pulpejo, entrar en contacto los dos pulpejos del índice del pulgar y el corazón, por ejemplo, que a la vez sentimos tocar y ser tocados, ¿no? No es una experiencia sensual, podríamos llamarlo así, o voluptuosa, eh, mm, unidireccional, ¿no? Es un proceso que revierte sobre nosotros. La piel, por lo tanto, no solamente conecta, también delimita. Ese factor también es un factor muy importante. Lo que estábamos comentando acerca del tegumento, de la membrana, de la que Saturno es expresor, ¿no? Expresor, qué mala palabra, me la he inventado. Es significado. Es el límite corporal, la piel por antonomasia y la envoltura que distingue nítidamente una dentro de una fuera. Sin la continuidad de la piel, el organismo se dispersaría en el caos del entorno y gracias a ella podemos conservar un medio interno relativamente estable y una identidad corporal unificada. Quiero recordar que uno de los puntos en los cuales pues, se define esa lunaridad pisciana, cuando la luna se encuentra a disposición de la libido del colectivo, que expresa el ego trascendental jupiteriano, cuando la luna es una característica
eh, que debe integrar o debe construir sobre sí mismo Júpiter en lo que representa la carta. Cuando vemos a esa luna, solemos referirnos a ella como una luna sin piel, que vive la experiencia en carne viva, ¿no? Refiriéndonos a la carne, creo yo, esa carne merlopontiana, pulsional, transida de, de reminiscencia, ¿no? Y de recuerdo de lo primordial, de lo caótico, incluso de lo extrasensorial, ¿no? Y aquí es donde estamos viendo pues, lo que representa, también es una metáfora cutánea muy interesante, porque al carecer de límites, estamos viendo pues, en la expresión que promueve esa luna, la luna Piscis, un ejemplo bien claro, ¿no? De qué es lo que pasa cuando no tenemos ese marco de contención propio de la piel, ¿no? Esa función de frontera es esencial no solamente biológicamente, sino también psicológicamente. Establece la separación básica entre el yo y el no yo. De hecho, si la función de límite falla en términos psíquicos, observamos personas con fronteras de yo difusas, propensas a relaciones simbióticas o la confusión entre sus propias emociones y las ajenas, ¿no? Estados profundamente psicóticos. Ya veremos que hay un puente en la psicosis muy interesante. Es decir, donde estamos en un estado melancólico o en el marco de la depresión neurótica. La depresión neurótica, el otro es incapaz de satisfacer nuestra demanda. Y al tratar de satisfacer nuestra demanda, en un momento dado descubrimos que es una demanda impropia a la que no deberíamos tener o de la que no podemos tener acceso. Es como que el yo aparece barrado, ¿no? Como diría Lacan, y por lo tanto inaccesible en su dimensión, en la dimensión que podría satisfacer nuestras demandas pulsionales, lo cual es totalmente imposible en ese marco cuando se define un síntoma neurótico. Sin embargo, en el síntoma psicótico, lejos de existir esa barrera, se establece una ausencia de barreras, ¿no? Es decir, nos convertimos en el objeto, nos convertimos en el objeto de goce del gran otro. Y nos volvemos, por lo tanto, pues, sometidos pues, al deseo persecutorio de ese otro. Por eso los psicóticos pues, escuchan voces, por eso los psicóticos pues, empiezan a recibir impulsos que de alguna manera no pueden controlar, ¿sí? Porque el otro no aparece barrado, porque el propio sujeto psicótico se siente objeto de un sujeto que es un sujeto que opera sobre él, ¿no? No se produjo esa separación, es decir, vive sumido todavía en lo real cristiano, ¿no? Y por lo tanto, pues busca la palabra a través de la acción de ese otro que todos necesitábamos cuando éramos infantes, que es el gran otro, ¿no? La figura materna. ¿Mm? Muy bien, otra digresión que no sé si venía mucho al caso. En suma, la piel es un órgano polifacético donde convergen funciones biológicas, psicológicas y sociales. Y su papel es el de ser una interfaz sensorial, emotivo y de identidad. Y eso pues convierte a la piel en el soporte fundamental del erotismo y de la comunicación humana y le da esa dimensión a Venus, que es, yo creo que la dimensión fundamental, ¿no? Porque desde mi punto de vista el lenguaje está mucho más asociado a la función venusina que a la función mercurial, hasta cierto punto. Porque Mercurio, más que la comunicación, rige nuestra operación sobre el entorno, ¿no? Sobre el entorno, ¿eh? En una búsqueda de contacto trascendental a partir de lo que nos es propio, ¿no? Sí, hasta cierto punto lo que hace Mercurio en su ejercicio de intuir, ¿no? En su ejercicio de expresar, es gestionar un aspecto de la comunicación total propia de Venus, ¿no? Que tiene su fulcro en Tauro y que se expresa en Libra a través de la palabra formada, es decir, la palabra formativa, performativa, y por lo tanto la palabra que tiene verdadero uso normativo. ¿Mm? Es decir, nosotros accedemos al lenguaje propiamente como vehículo de comunicación con el otro en una etapa libriana.
¿m? Y en una etapa en donde se exalta ese principio de límite del que estábamos hablando. Bueno, nos vamos a meter ahora en el cuerpo erógeno, en el erotismo y la piel, y por lo tanto vamos a entrar en uno de los núcleos que creo que es más revelador del contenido de lo que quiero transmitiros. Freud distinguió tempranamente entre el cuerpo anatómico estudiado por la ciencia y el cuerpo libidinal o cuerpo erógeno. La diferencia fundamental es que el cuerpo anatómico es lo que, en cierta manera, en sus funciones, pues está configurado de modo más o menos idéntico en cualquier ser que pertenezca pues, a una misma especie, ¿no? El cuerpo anatómico, el que estudia la ciencia, es el cuerpo pues, no atravesado por la carne y por lo tanto el cuerpo no carnal, sino el cuerpo en términos merleau-pontianos, el cuerpo material. Y luego tenemos ese cuerpo libidinal o cuerpo erógeno que está configurado por las investiduras del deseo y las experiencias propias de placer y de dolor. Mientras el cuerpo biológico es prácticamente igual en todos los seres humanos, como estaba diciendo, el cuerpo erógeno es singular y es plástico. Se modela a partir de la historia individual, de las primeras satisfacciones infantiles y también a través de las fantasías que construimos y de las represiones. Por lo tanto, conforma una cartografía que es totalmente personal. La piel construye la piel construye una identidad, y la piel ocupa un lugar central en la construcción de la identidad. Recordad que cuando estamos hablando de piel estamos hablando de la evocación libriana al guardián del límite, ¿vale? En la experiencia donde lo importante es el otro en la comunión, en la comunión, ¿no? Y en la comunicación. La piel es el órgano central en este marco, cuya estimulación provee las primeras sensaciones placenteras, como estábamos diciendo, las caricias, el arrullo y el contacto cálido durante la lactancia, sentando las bases de la posterior vida amorosa. No debe sorprender que Freud considerara la piel como la principal zona erógena del cuerpo, declaración que en aquellos momentos era muy audaz, pero que con el paso del tiempo, pues la práctica clínica y la observación cotidiana confirman, ¿no? Y bueno, pues todos tendréis la experiencia, la piel al ser acariciada, tensada, humedecida o sutilmente arañada, evoca respuestas de intenso goce, ¿no? Es el lienzo sensorial sobre el cual se dibuja el mapa del deseo, ¿no? Y por lo tanto, pues su función, pues es una función pues que todos buscamos no a través del instinto, sino a través de la pulsión, cuando interactuamos con otras personas con las que se genera naturalmente pues una intimidad, ¿no? Existen, sin embargo, en la piel zonas erógenas que son zonas erógenas privilegiadas. Todas zonas relacionadas o vinculadas al eje entre Tauro y Escorpio, ¿no? Y por lo tanto ese eje en el cual pues lo que importa pues es la relación, el repliegue, porque son todo partes plegadas, ¿vale? Donde la piel se pliega y donde la piel al plegarse se vuelve mucosa, ¿no? Como los labios o como los genitales. Es allí donde la piel adquiere una sensibilidad, podríamos llamarlo así, privilegiada, lo que llamaríamos una sensibilidad exquisita. Exquisita es una palabra muy buena para definir lo que representa Venus, exquisito. Exquisito viene de querer, viene de buscar, y también es la palabra que procede etimológicamente, la palabra quiasmo, que es el contacto mutuo, quiasmo. Exquisita significa la parte externa del contacto. Freud la reconoció como focos de especial investidura libidinal, las zonas de pliegue. Si la boca está plegada, aunque nosotros no lo veamos. Por ejemplo, de hecho, cuando nosotros estamos viendo al margen de la carne, en la boca, lo mismo que en el ano, tenemos una especie de orbicular, una especie de músculo orbicular, cuya función es abrir y cerrarlo, ¿no? Y se cierra en una especie de pespunta, es decir, en una especie de ojal, ¿no? Una especie de ojal como los de las camisas, por donde entran los botones. Por ejemplo,
Origen del placer oral del lactante. Los genitales como el núcleo de la sexualidad. El ano como fuente de gratificación en la niñez temprana. En estas áreas, la interfaz entre la piel externa y la membrana interna propicia sensaciones particularmente intensas, haciendo de ellas los puntos estratégicos para la economía del deseo y, por lo tanto, jugando un papel fundamental a la hora de entender el vínculo entre lo que es el principio de placer y el principio de realidad, que nuevamente el principio de placer se exalta en Tauro y el principio de realidad se exalta en Libra. El principio de realidad como Cronos y el principio de placer como Selene, ¿no? Como la luna. Viendo además otro factor que conviene que no perdáis de vista al referirnos a ello, que es el hecho de que Cáncer es vector de lo que representa a Leo en la carta, mientras que Capricornio es vector de lo que representa Acuario en la carta. Y que en ese punto es donde vemos que lo que quiere decir tanto Selene como Cronos, tanto la Luna como Saturno, es lo que exalta a Tauro y lo que exalta a Libra en los signos de Venus, ¿no? El psicoanálisis amplió la noción de erotogenicidad más allá de estos puntos. Es decir, aunque suele pensarse que la visión freudiana es una visión hasta cierto punto polarizante del principio erótico, fue justamente todo lo contrario. Es decir, lo que hizo, de lo que se dio cuenta Freud, es que a partir de esos polos, que representan pues, los puntos en los que la piel se repliega, en donde existe, en donde hay mucosidad, pues la extensión erotogénica, los puntos erógenos del organismo, se expresan en toda su plenitud a través de la piel en completo que nos envuelve, ¿no? Por lo tanto, todo el tegumento corporal puede cargarse eróticamente desde el punto de vista, y está cargado eróticamente desde el punto de vista del psicoanálisis y desde el punto de vista de Freud. Como decía un clínico, la piel es un inmenso órgano sexual. En cuanto a su estimulación adecuada, despierta olas de placer que recorren el cuerpo entero. Un simple roce de dedos por la espalda, un beso en el cuello, contacto de la piel con piel durante el abrazo sexual moviliza la energía libidinal distribuyéndola por todo el organismo, ¿no? Creando de hecho un espacio que incluso pues crea una especie de capullo alrededor de los amantes, ¿no? Creando una especie de- efectivamente de capullo, ¿no? Y por lo tanto generando una expresión a través de todo el marco sensorial del interludio, ¿no? Por lo tanto, el erotismo no reside solo en la función genital, sino en la totalidad corporizada por la piel. Y se extiende cuando se vive en sus límites máximos, se experimenta como algo que desborda totalmente el marco somático convencional, ¿no? Y por lo tanto, podemos hablar más bien cuando está correctamente estimulada la piel y cuando la instancia venusina se muestra en toda su dimensión, como que la extensión del cuerpo pues coloniza alrededor del espacio individual todo el campo de percepción del individuo. Y lo percibimos también a través pues, del enamoramiento, que es como tener un filtro a través del cual observamos el mundo, pues un filtro alterado, ¿no? Por esas sensaciones, ¿no? Y todo ello con núcleo en la piel. Importa recalcar que el erotismo cutáneo no se limita a la dimensión física, por lo tanto, sino involucra intensamente la psique y por lo tanto todo aquello en lo que la psique se expresa. Por ejemplo, como estábamos comentando de manera muy notable, en las alteraciones de la percepción que provoca el contacto pues, con el tegumento epitelial, es decir, con la membrana de la piel, ¿no? El placer sexual está entrelazado, por lo tanto, con significados afectivos. La caricia amorosa no solamente produce descarga nerviosa, sino que también transmite señales muy profundas de aceptación, de ternura y de deseo del otro hacia uno. Es decir, yo a través de la piel me doy cuenta de que estoy siendo deseado, a través de la mía, no a través de la del prójimo.
y por lo tanto todos estos indicios también son indicios que son siempre, y ese factor es muy importante tenerlo en cuenta, siempre son factores incondicionalmente asertivos. Dice que a través de la piel nosotros no recibimos disuasión. La piel transmite simplemente asentimiento, incluso cuando la experiencia es una experiencia desagradable. La piel siempre asiente. Y ese factor es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de entender lo que representa Venus. Siempre he dicho que Venus respecto a Marte representa, y en general, los benéficos respecto a los maléficos siempre representan lo mismo. Y eso que representan en concreto es en el planeta benéfico lo asertivo y en el planeta maléfico la interdicción o la negación. Por lo tanto, nada de lo relacionado con Venus va a venir nunca cargado de, 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 de frustración. La frustración es siempre algo que proviene desde fuera de Venus, incluso en Libra, en donde vemos esa dimensión del juicio relacionada con lo que representa Saturno. Es muy importante retener esto. Es una de las grandes lecciones que nos aporta la astrología, tradicional griega, ¿no? Que un planeta maléfico es el que dice no y un planeta benéfico es el que dice sí. Desde el psicoanálisis se entiende que la sexualidad humana está sobredeterminada. Ese punto es muy importante. El goce corporal es vínculo de emociones y fantasías que actúan en el ser humano desde lo real y desde lo inefable. Y por lo tanto se vinculan también con lo extraño, con lo que Freud llamaba un Heimlich, ¿no? Que es la descripción de un concepto que es lo siniestro procedente de su percepción de que existe algo más allá del principio de placer que nos determina, que es la pulsión de muerte. De todas maneras, siguiendo con lo mismo, hablando del rubor, por ejemplo, que enciende las mejillas ante una insinuación erótica, cabe decir que no es solamente un efecto vascular, es la manifestación visible de la vergüenza y de la excitación interna frente al deseo, ¿no? Es decir, también, aparte de ser asertiva, el estímulo a través de la piel venusina, libriana, aparte de ser asertiva siempre, es ambivalente. Ambivalente. Y esa ambivalencia está muy bien reflejada por el símbolo de la balanza, ¿no? Del mismo modo, el estremecimiento de la piel en el éxtasis erótico tiene resonancias simbólicas y afectivas muy profundas. Porque, por ejemplo, nosotros solemos asociarlo a la entrega, a la pérdida de fronteras y a la comunión con el ser amado. Ante ello, pues bueno, cabe decir, la Venus, no la Venus, no la Venus pandemia, es decir, la Venus pandémica, la Venus de todos, ¿no? Eh, la Venus eh, venusina, sino la Venus libriana, la Venus transformada, la Venus que se expresa y que por lo tanto tiene la imagen venusina, ¿de acuerdo? Proviene del núcleo caótico de las profundidades piscianas, lo hemos estado comentando, de la expiación propia de Júpiter, ¿no? Y por lo tanto remite a la entrega, a la pérdida de fronteras y a una comunión indistinta, indiferenciada. Freud postuló que las pulsiones sexuales, las tribe, lo llamaba, se originan en fuentes corporales específicas. Las zonas erógenas buscan su satisfacción a través de ciertos modos de descarga. Cada pulsión enlaza un proceso somático con una representación psíquica y un fin de satisfacción. En el caso de la piel, la pulsión correspondiente es la pulsión de tocar, ligada al sentido del tacto. Desde la más tierna infancia observamos esa tendencia. El niño pequeño siente un impulso irrefrenable de tocar todo su alrededor, explorando el mundo con las manos, integrando sensaciones que delinearán su esquema corporal y su conocimiento de la realidad. El bebé, el niño pequeño, recorre el rostro de su madre con los dedos, llevándose objetos a la boca, donde el tacto se fusiona con el gusto, y son manifestaciones de una curiosidad libidinal táctil que más tarde dará lugar a formas adultas de contacto.
Existe también la idea de que la piel es el órgano, es el órgano del tacto, de la misma manera que el ojo es el órgano de la vista, o de la misma manera que el oído es el, el sustrato necesario, fisiológico del oído. Pero tanto en el oído como en bueno, es absolutamente obvio, o no está de más decir, la intensa interacción que hay entre el oído y la piel y el efecto que tienen pues, ciertos estímulos auditivos en la piel y que están pues, interrelacionados que están interrelacionados íntimamente todos los sentidos, ¿no? Toda la aistesis, ¿no? Me oísteis hablar acerca de la aistesis en el vídeo sobre en el vídeo sobre la carne, ¿no? El vídeo sobre la carne. Es un vídeo que yo os convino a que volváis a ver si algunas de estas cosas os resuenan, ¿no? Pero lo que quería decir, la piel es también el órgano exclusivo del gusto. Es decir, nosotros gustamos a través de ciertas partes de ciertas partes de nuestro tegumento, las membranas, ¿no? Y por lo tanto, pues también está asociado muy intensamente al gusto. ¿Mm? La pulsión de tocar tiene la peculiaridad de que la piel puede ser simultáneamente fuente de comunión y también objeto, ¿mm? Lo cual permite algo muy importante que conviene no olvidar, que está muy íntimamente relacionado con Tauro, que es el contacto con el imaginario, el cuerpo, atravesado por la acción de Aries, eh, 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 normativizado o normalizado a través del concepto vinculado a Géminis en el goce de la palabra, que es el autoerotismo. Uno puede tocar su propia piel para satisfacerse. Ese punto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Mm? Es decir, el goce de la piel también es el goce, no solamente, y por eso decía antes, que el goce de la piel no nos transmite el goce, nuestro propio goce. O sea, no nos habla de nuestro propio goce, sino que nos habla del goce del otro, que para el propio goce el ser humano solamente puede acceder al propio goce a través del, a través del lenguaje en cuanto significante. Porque ya con Lacan sabemos desde hace mucho que el, el inconsciente está estructurado como eso, está estructurado como un lenguaje. Entonces, el goce de la piel no nos habla acerca del disfrute que sentimos nosotros y los estímulos no nos hablan acerca del goce que sentimos nosotros, sino del goce que sentimos de los otros, es decir, del otro, fundamentalmente. Es el autoerotismo, es la experiencia de mi yo como un otro, como un otro. Y por eso, para construir el goce en, en el autoerotismo, en el onanismo, necesitamos el imaginario, y el imaginario se convierte en algo que necesita del signo y que necesita del significante. Sin él no hay posibilidad de goce, con lo cual nos damos cuenta de que para que exista un cuerpo gozante en primera persona es necesario la intermediación del lenguaje, porque aquello de lo que nos informa, lo que es previo al lenguaje, nunca es de la experiencia del goce propio, sino siempre es de la experiencia del goce ajeno, ¿no? Hay una frase lacaniana que me hizo volar la cabeza cuando la escuché, como tantas otras frases que pronunció, que se refiere a que no existe el otro de un otro. Es decir, el otro no tiene otro, no existe un otro para el otro. Es decir, el otro es verdaderamente la experiencia individual de nuestra vivencia de lo real. ¿Mm? Y por lo tanto nosotros nos convertimos como campo de significante, ¿no? También hay otra célebre frase que dice que el sujeto es un significante para otro significante, ¿no? Con lo cual, ahí estamos viendo que en esa dicotomía, en ese quiasmo nuevamente,
El punto es que la experiencia erótica siempre es la experiencia de la alteridad. ¿Mm? A diferencia de la necesidad de un objeto externo, como el alimento para la pulsión oral, el tacto ofrece una especie de circuito interno. Por ejemplo, acariciarse o presionar el propio cuerpo puede calmar ansiedad o generar placer sin intervención ajena. Aquí estamos viendo ese proceso disociativo al que apela de manera imprescindible Tauro, ¿no? O sea, Tauro tiene que estar necesariamente antes de Géminis. Porque una vez que nosotros ingresamos a Géminis, nosotros ya hemos disociado la experiencia de lo real primordial pisciano y ya es imposible volver atrás, porque ya que queda nuestro inconsciente impreso por el significante y cualquier experiencia relativa al propio cuerpo se proyecta a través a través de la acción, a través de la acción y a través de la normalización de la acción. ¿Mm? Y por lo tanto ya es totalmente imposible generar esa construcción, esa integración del imaginario que nos permita sostenernos pues, físicamente tal y como nos percibe el otro, ¿no? Por lo tanto, Tauro tiene que ocurrir antes de ser nosotros conscientes de que tenemos un cuerpo. ¿Mm? O hacernos conscientes del cuerpo. ¿Mm? Junto a la pulsión táctil, Freud y luego Lacan describieron la pulsión escópica o la pulsión de ver, que es muy importante entender. Porque cuando nosotros no podemos sentir, tratamos de suplir con el ver. El ojo adquiere un rol erógeno. Mirar y ser mirado también conllevan excitación y gratificación. Entonces, en la experiencia humana, la mirada y el tacto se entrelazan continuamente en el juego del deseo. Ambos sentidos, vista y tacto, pueden dirigirse a los mismos objetos libidinales, especialmente al cuerpo. Estaba pensando esta mañana en lo que se denomina pues el goce, el goce, el falo simbólico, el, el- y el falo y el falo imaginario, ¿no? La diferencia que hay entre ambos, ¿no? Y el hecho de que existe, ¿de acuerdo? Pues el falo simbólico expresado como falta es aquello que el hombre experimenta en su ánima, en su animus, cuando experimenta la sensación del ánima proyectada en el cuerpo femenino. ¿Mm? Con lo cual se da la paradoja de que en el hombre el falo simbólico es la figura de la mujer ideal, ¿sí? La mujer ideal, la mujer ideal, del ideario, la mujer representada por el cuerpo, en tanto el cuerpo es previo al estadio del espejo, ¿vale? Ambos sentidos, vista y tacto, pueden dirigirse, como estábamos diciendo, a los mismos objetos libidinales y por antonomasia al cuerpo erógeno y por lo tanto al cuerpo proyectado, al cuerpo femenino proyectado, ¿vale? Porque todo cuerpo es femenino, también hay que tenerlo en cuenta. Porque todo cuerpo es una acción es la acción de recibir, ¿no? Un amante desea ver la desnudez de su pareja tanto como tocarla. El despliegue visual del cuerpo prepara y enriquece el contacto tangible. Además, cuando el tacto está impedido por la distancia, por la timidez, por la prohibición, la mirada se vuelve su sustituto. Todo lo que no alcanzamos a tocar porque está lejos lo sustituimos tratando de tocar con el ver. Eh, Ante la imposibilidad de acariciar, nos conformamos con contemplar. Eso es una función. Eh, el tipo de videografía que se refiere al sexo explícito, que en realidad ni es sexo ni es explícito, es simplemente una tramoya humillante. Me refiero obviamente a lo que llaman los millennials el no por, ¿no? El no por. Justifica esta dinámica sustituta, ofreciendo la ilusión visual de un contacto que no ocurre, ¿no? Básicamente lo que vemos en un vídeo no por es precisamente lo que no es. Y en ese sentido no cumple ninguna función erotógena, es decir, no provoca excitación, sino su función es matarla, literalmente.
es simplemente neutralizar. El factor neutralizador es un factor que de alguna manera convierte no al ser que es comerciado a través de la imagen, sino en nuestro propio ser, que se convierte en el núcleo de ese comercio en el cual devenimos pues objetos, ¿no? Objetos. Es una de las graves miserias que sufrimos en nuestra cultura, si no la más grande, ¿no? Porque explica muchas de las demás, ¿no? Del lado complementario, tenemos frente al nopógrafo, tenemos al exhibicionista, que busca excitarse mostrando su piel o su desnudez a la mirada ajena en ausencia de contacto físico, ¿no? Hay que entender que ambos son experimentos experimentos porque lo experimenta el ser humano, son experimentos ante la anedonia y por lo tanto ante la privación de estímulo. ¿Mm? Es decir, tanto el erotómano mm, no porgráfico, ¿de acuerdo? Como el voyeur, son ambos personajes torturados, son ambos personajes represaliados, son seres dolientes, ¿no? Que están sufriendo una falla de la misma manera que la sufre alguien que padece pues, un momento en su proceso de destrucción, de, de destrucción a través de la inanición, pues por falta de alimento, ¿vale? Es decir, tanto el voyeurismo como la erotomanía vulgar que sufrimos pues prácticamente todos en esta sociedad en la que vivimos, provienen de un proceso degenerativo, claro, que opera sobre nuestra piel, sobre nuestra piel. Si bien el niño explora todo tocándolo, desde sus genitales hasta objetos sucios o el cuerpo de otros, gradualmente encuentra límites impuestos por los padres y la cultura, ¿no? Estos límites han llegado a ser absurdos, es decir, precisamente los límites que llevan al ser humano a vivir pues en ese estado en el cual el comercio carnal es necesario. ¿No? Comercio en el mal sentido de la palabra. Eh, y por lo tanto, pues estamos sometidos fácilmente en nuestra sociedad, prácticamente por doquier, al, a la, al asalto de la perversión, ¿no? Al asalto del expediente perverso, al que necesariamente tenemos que recurrir para no, literalmente, para no morir, ¿no? Desde, desde el eso no se toca, es una de las primeras previsiones que internalizamos, que marcan un antes y un después en la economía del deseo, hasta, bueno, hasta las tonterías que vemos cuando se trata, por ejemplo, que a mí ChatGPT, por ejemplo, ha llegado a decirme que no se puede representar la imagen de niños en ningún contexto. O sea, ni jugando en un parque haciendo montañitas con la arena, un cubo y una pala. Es decir, hasta tal punto. Llega el filisteísmo y la mojigatería en nuestra sociedad. Otra referencia muy importante en este contexto es lo que aportó Didier Ancier, ¿no? Un psicoanalista francés que introdujo la noción del yo-piel. Esa noción me ha influido bastante en esta reflexión. Es un texto que recuperé en una época hace bastante tiempo que me impactó bastante, pero que quedó arrumbado en una esquina de mi patio bastante desordenado mental de referencias y que ha vuelto a lo largo de estos últimos días a venirme a la mente en relación con esto que estamos comentando, ¿no? Ansier enfatizó la importancia de la interdicción, es decir, la prohibición para la estructuración de la psique. Es decir, aquí estamos hablando de la parte en la que nos está hablando claramente Saturno como rector del epitelio, como principio rector del epitelio, como principio rector o como guardián de los límites, y a la vez como significador de la piel.
y como exaltado en Libra, como he comentado ya en varias ocasiones a lo largo de la conversación que estamos manteniendo, porque espero que esté siendo una conversación, a pesar de que solamente hablo yo. Al renunciar a tocar ciertas cosas, la prohibición, por ejemplo, pues los genitales en público o la materia fecal, el cuerpo de la madre también en determinadas formas, es decir, no se puede, una de las cosas que tiene que aprender el bebé es que no puede tocar a la madre de cualquier manera en cualquier momento. Y allí el niño comienza a diferenciarse como un yo separado del entorno. Sin ese principio empieza a ser complicado. La experiencia de fragmentación que restituye el ideal del yo a través del estadio del espejo, esa fragmentación proviene básicamente acerca de una imposibilidad de parte del niño en aquella etapa de vivir la ira, de la negación, de la satisfacción de sus propias necesidades, ¿no? De contacto, básicamente. Porque la necesidad toda se reduce en un niño a la necesidad de contacto, incluso por encima de la necesidad de ser nutrido. La prohibición de tocar delimita el territorio del propio cuerpo y del cuerpo ajeno, instaurando el respeto a la autoridad y la propiedad del cuerpo. Es decir, a través del tocar nos damos cuenta de que no, de que hay que respetar el cuerpo del otro, ¿sí? Y la propiedad, ¿sí? Y gracias a ese no tocar se consolidan, dice Ansier, distinciones fundamentales, como lo que es mío, lo que es tuyo, lo que es dentro, lo que es fuera, lo permitido y lo vetado. Por supuesto, esta renuncia no es sin costo. Parte de la energía pulsional debe desviarse o sublimarse. Por ejemplo, lo que no puede obtenerse por el tacto buscará vías simbólicas. Por eso estoy diciendo, la adquisición del lenguaje tiene que ser posterior a la adquisición del imaginario, ¿no? Del cuerpo imaginario, ¿no? Tiene que ser necesariamente anterior la experiencia de Tauro a la experiencia de Géminis. O, por ejemplo, también salidas sustitutivas. No solamente vías simbólicas, normativas, palabras o imágenes, sino también salidas sustitutivas. Soñar, fantasear con la transgresión, las perversiones. ¿Mm? Freud describe que las pulsiones pueden sufrir destinos diversos antes de ser reprimidas, entre ellos la vuelta contra la propia persona y la transformación en lo contrario. Por lo tanto, estamos viviendo que la experiencia erógena no es una experiencia necesariamente vinculada, y sobre eso hablaré en el próximo vídeo porque me estoy extendiendo quizás en demasía, y algunas cosas muy interesantes de las que estamos, de aquellas en las que estamos eh, haciendo una digresión merecen, por ejemplo, por qué la experiencia de lo erógeno algunas veces es una experiencia dolorosa, o por qué ciertas personas experimentan placer experimentan goce en el dolor, ¿no? En el terreno de la sexualidad infantil, el mandato de no tocar propicia justamente esa vuelta sobre uno mismo. El niño deja de agredir o de explorar afuera y en algunas ocasiones vuelve su curiosidad táctil hacia el propio cuerpo a través del autoerotismo, o convierte la pulsión de tocar en pulsión de ser tocado, ¿sí? De forma inconsciente. Con lo cual aquí estamos viendo el mecanismo del switch ambivalente que va a llevarnos, puede resultar una pista a la hora de llegar a entender por qué algunas veces nos convertimos en erotómanos de aquello que nos destruye o de aquello que nos causa dolor, o por qué nos vinculamos a relaciones tóxicas, ¿no? En paralelo, la pulsión de mirar adquiere preponderancia. Mirar es seguro, donde tocar es tabú. Así, las pulsiones de ver y tocar quedan en tensión con las normas simbólicas, oscilando entre la satisfacción, la sustitución y la inhibición. Por lo tanto, lo anterior nos muestra que el erotismo cutáneo está intrínsecamente mediado por lo simbólico, las leyes, costumbres y significados, y el deseo táctil debe negociar constantemente con las barreras culturales. No tocamos a quien no tenemos confianza o permiso, y contenemos impulsos en pos de la moral o el poder. Esta dialéctica entre el impulso y la prohibición genera, por un lado, neurosis y culpabilidades, pero por otro, estructura la capacidad de diferir la satisfacción y conectar el deseo con la imaginación. La riqueza de la vida erótica adulta proviene en parte de estas tensiones, y lo prohibido alimenta la fantasía, y la caricia obtenida tras la espera tiene una carga simbólica mayor que la gratificación inmediata y sin límites. Es decir, es necesaria la restricción para que exista el placer.
En síntesis, la piel y sus pulsiones asociadas, tocar, ser tocado, ver, ser visto, se encuentran en el cruce de caminos entre lo biológico, lo psíquico y lo cultural. Para entender cómo este cruce funda la identidad misma del sujeto, tendremos que hablar de otros temas que son muy interesantes en la concepción psicoanalítica del yo-piel y las funciones de la piel en la constitución del yo, pero también otras cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que el goce muchas veces sufre una interdicción cuando no es el goce de la exclusión. Es decir, cuando no se da sin previa frustración y por lo tanto cuando necesariamente construimos pues una erótica del merecimiento, ¿vale? Que es algo muy relacionado con el goce femenino y con lo que expresaba acerca de lo que es el falo, el falo, el falo imaginario, ¿vale? Es un componente muy importante. Por ejemplo, a la hora de establecer relaciones en cómo nosotros las tenemos instituidas, por ejemplo, en nuestro marco cultural de preferencia, que son las relaciones, podríamos llamarlo así, pues eh, monogámicas, ¿no? Las relaciones, pues, en donde impera ese principio de que la infidelidad es, por antonomasia, la falta, ¿no? Y por lo tanto, pues, de eso tendremos que hablar también largo y tendido, ¿no? Porque es todo un tema. Como podéis ver, la piel y el eros y lo relacionado con Venus es un tema desbordante y lo vamos a ir tratando. Creo que esta digresión nos tiene que llevar pues mucho más lejos, ¿no? Mucho más lejos. Muy bien, pues nada, espero que haya sido una buena sesión que os haya aportado y bueno, pues vamos a seguir en contacto, con lo cual pues y seguiremos con esto, ¿no? Obviamente. Un placer y hasta otra.